deseamos continuar con el tema que estábamos tratando y a modo de síntesis quisiéramos exponer que aproximadamente se computan 433 citas en el Nuevo Testamento en una forma evidente de las fuentes originales del Antiguo Testamento. Aproximadamente, reitero, 433 citas del Antiguo Testamento que se han computado en el Nuevo Testamento. Eso se refiere a citas. Sin embargo, de los 39 libros del Antiguo Testamento, encontramos 30 específicamente mencionados en el Nuevo Testamento. Además, los nombres de otros 10 libros se mencionan en 49 pasajes del Nuevo Testamento. Y por esa razón se considera básico este sistema de canonización relacionado entre los libros entre sí. Bien, pasemos ahora a otra sección de este tema, que son las evidencias históricas. Hemos considerado la estructura interna de los libros, la razón por la cual la necesidad del canon se vio como una señal de alarma, y las evidencias históricas al respecto son las que trataremos ahora. En primer lugar, la preparación de la Septuaginta o la traducción de los 70 es una evidencia de que existía ya un canon del Antiguo Testamento en ese tiempo. También a comienzos del siglo II a.C., con Jesús ben Sirá, él mismo menciona esta triple división de la Biblia hebrea y la existencia de su traducción en griego en relación a partes de estas. En el año ya 132 a.C., descendiente de Jesús ben Sirá, su nieto exactamente, confirma esa anterior constatación de la división triple del canon hebreo. Filón de Alejandría, que era también judío, un filósofo contemporáneo al tiempo de Cristo, él menciona en las obras escritas por él 16 de los 24 libros de la Biblia hebrea. Así que también por fuentes ajenas al Antiguo Testamento encontramos referencias a este directas. Josefo Flavio, que es uno de los historiadores más conocidos en las áreas de los estudiantes bíblicos, que escribió alrededor del año 90 después de Cristo, declaró en su obra Contra Apio, en la sección número 8, lo siguiente: nuestros libros, los que están justamente acreditados, no son sino 22 y contienen el registro de todo el tiempo. Después hablaremos de cómo son 22, porque ellos los tenían acumulados en varios libros, en un solo libro, los que ahora nosotros tenemos varios. Así pues tenemos ya evidencias históricas, la Septuaginta por una parte, la primera declaración de Jesús ben Sirá, la confirmación del nieto de Jesús ben Sirá, las obras de Filón de Alejandría y del mismo Josefo Flavio. Uno de los libros que se consideran apócrifos y que hablaremos después de él es Segunda de Esdras, y es interesante que aunque es un libro apócrifo, menciona que el número de los libros de la Biblia hebrea eran 24. En el concilio de Yamnia, a fines del siglo I, se confirmó por primera vez el canon de la Biblia hebrea. Consideren que, por ejemplo, los libros Esdras, Nehemías y Esther estaban incluidos en un solo libro. Después hablaremos más en detalle acerca de la distribución de los libros. Vamos a hablar de los libros apócrifos, cuáles no se consideraban dignos o gozaban de el privilegio de ser incluidos en el canon. Estamos hablando únicamente de los libros del Antiguo Testamento, obviamente. La palabra apócrifo significa secreto, y precisamente porque hablaban de cosas que no se podían probar en la mayoría de los casos, por una parte, o por otra, no tenía fiabilidad dogmática, se procedió a darle este término. Los apócrifos fueron rechazados por los apóstoles y los escritores cristianos a mediados del siglo II,
Y a pesar de que los judíos cuestionaron grandemente esto, especialmente los judíos cristianos, sí se le dio la bienvenida en el siglo II a ciertos grupos de cristianos. Jerónimo, en el siglo V, fue el último escritor que defendió enérgicamente los escritos hebreos y rechazó los apócrifos. Ahora veremos a qué se refería él como apócrifos. Sin embargo, la mayoría de los dirigentes de las iglesias, de la iglesia occidental, aceptaron los apócrifos y les concedieron, de hecho, la misma autoridad que el resto de la triple división canónica hebrea. En el concilio de Cartago, en el 397, es la primera vez que se reconocieron los apócrifos como canónicos, y se confirmó esto mismo en el concilio de Florencia, en 1439. Ahora, en el concilio de Trento, en 1546, la Iglesia Católica publicó una lista por primera vez de los libros canónicos del Antiguo Testamento, y esta lista no solo contenía los 39 libros del Antiguo Testamento, sino también 7 libros denominados apócrifos, es decir, Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, el libro de sabiduría eclesiástico, Baruch, y adiciones a Daniel y Esther. Ahora, en este momento se produce una gran división, ya que los reformadores aceptaron como canónicos únicamente los 39 libros del Antiguo Testamento, sin la adición de estos 7 que el Concilio de Trento había aceptado. Al respecto, Martín Lutero declaró: son libros no iguales a las Sagradas Escrituras, pero útiles y buenos para leer. Es decir, Lutero marcó claramente la diferencia, es decir, los 39 libros son inspirados por Dios, están en el canon. Ahora, esos otros 7 históricamente pueden ser interesantes y útiles, pero no tienen la categoría de los libros que están incluidos en las Sagradas Escrituras. Inclusive, veremos más tarde, incluyen graves principios doctrinales contrarios al resto del contexto doctrinal de las Sagradas Escrituras, pero confirman principios establecidos posteriormente en el catolicismo de la Iglesia Católica, razón por la cual fueron adheridos y considerados también canónicos. Ahora, en el concilio de Dordrecht, en 1618, oficialmente se rechazó el uso de los apócrifos por parte de los reformadores protestantes. Ahora, después de la muerte de la mayoría de ellos, algunos de estos libros apócrifos originalmente fueron aceptados por algunas iglesias protestantes, pero la mayoría de ellos la rechazó en el siglo XIX. Vamos a ver de qué hablamos cuando utilizamos el término apócrifo. En la literatura judía se considera un listado básico de 2 modalidades de libros que no consideraban ellos mismos en su época incluidos dentro del canon. Los clasificaban en básicamente 2 grupos, los apócrifos y los pseudoepigráficos. Los escritos de la comunidad de Qumran sería otro elemento aparte. Ahora, lo que nos interesa en este momento es que la época en que el territorio de Judá fue invadido por Alejandro Magno bajo el imperio griego, aproximadamente en el año 332, hasta la destrucción del templo bajo el imperio romano en el año 70, obviamente 332 a.C. y el 70 después de Cristo, fue un periodo de gran actividad religiosa, política e intelectual por parte de los judíos afincados en la provincia de Judea, y a partir de ahí surgen una serie de libros de mayor o menor tamaño que hacen cuestionar el canon. Un ejemplo, lo primero que aparece es una tradición oral que después tomaría forma literaria en el siglo VI y que se convertiría en lo que hoy denominamos el Talmud, que de hecho es una compilación de la Torá, pero con una serie
muy extensa de leyes explicativas acerca de las que ya encontramos en Éxodo, en Levítico, básicamente. Especialmente después de la destrucción del templo y más aún después de que fue sofocada la revolución encabezada por Bar Kokhebas, se produjo un gran cambio en el modo de pensar judío y en la literatura en su producción. Así que si tenemos primero esa tradición oral que después se convertiría en el Talmud, como segundo elemento básico, es un extenso comentario judío de las Escrituras que se llamó más tarde la Midrash. La Midrash es una especie de comentario traducido del hebreo antiguo, que ya en ese momento era una lengua muerta. Así que si tenemos por una parte el Talmud, que es la tradición oral de la explicación del Torá, y después tenemos el Midrash, estos dos grandes elementos de la literatura judía desembocaron en otras diversas pequeñas publicaciones que después cuestionarían que fueran declaradas apócrifas o no. Analicemos por un momento aquellos que por principio fueron declarados apócrifos. Los libros incluidos por Jerónimo bajo la designación de apócrifos fueron Eclesiástico y Sabiduría, Judith y Tobías, y Primera, Segunda de Macabeos y Baruch. Hay además añadiduras al libro de Daniel, como son los versículos 24 hasta el 90 del capítulo 3, y añadiduras también a los capítulos, los capítulos 13 y 14, que realmente en el canon del libro de Daniel no están, sino que termina con el 12. Ahora, en el texto griego de Esther aparecen varios pasajes inexistentes en el texto hebreo. Ahora, la palabra apócrifo, como ya hemos definido, deriva de una voz griega que significa lo escondido, lo secreto, de origen desconocido, precisamente porque la autoridad de los mismos era claramente cuestionado. El grupo gnóstico y otros grupos filosóficos que aparecieron posteriormente consideraron los libros apócrifos de una gran importancia, especialmente por su novedad y por su contemporaneidad, es decir, se veían como mucho más realísticos y mucho más prácticos que los anteriores. Sin embargo, Orígenes, Atanasio o Jerónimo los consideraban espurios, precisamente porque no estaban dentro del canon hebreo y no estaban reconocidos en esa triple división establecida por Jesús. Otro elemento básico es que la Iglesia tampoco lo reconocía como inspiración divina, ya no se encontraban en la Septuaginta griega ni en los ejemplares antiguos de la Vulgata latina, aunque después sí incluyeron la tercera sección de Esdras, la cuarta sección de Esdras y la oración de Manasés. Ahora queremos leer citas específicas de estos primeros grandes estudiosos de las Sagradas Escrituras de la era cristiana. Pensemos por un momento en Jerónimo. En su carta a la Eta, en su párrafo 23, declara: evítense todos los escritos apócrifos, no fueron escritos realmente por aquellos a quienes se los atribuye, en ellos se han introducido muchos elementos imperfectos. Él mismo declara en un prefacio a Daniel en la página 494, el libro de Daniel en hebreo no contiene el relato de Susana, ni el cántico de los tres jóvenes, ni las fábulas de Bel y del dragón. Estos son la referencia a los capítulos 13 y 14 que habíamos hecho mención. Amplía en su prefacio a Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, en la página 492, el mismo Jerónimo declara: la Iglesia lee Judith, Tobías y los libros de los Macabeos, pero no los admiten las escrituras canónicas, de modo que léanse estos volúmenes para la edificación, pero no para dar autoridad a las doctrinas
de la Iglesia. Así que era muy clara la declaración por parte de Jerónimo. Consideremos por un momento a Melitón de Sardis, ya en el siglo II. Él redactó la primera lista cristiana de las escrituras hebreas, que concuerda con el canon judío y el protestante, y elimina los apócrifos, ¿ya? Orígenes, a su vez, él realizó una lista también que incluye los 39 libros canónicos del Antiguo Testamento, agrupados de modo que sumen 22, ¿ya? Con Ruth y Lamentaciones unidos, con Jueces y Jeremías respectivamente. A continuación de la lista añade, aparte de estos, los libros de Macabeos, ¿ya? Él sí que fue permisivo en este sentido. Por su parte, Cirilio de Jerusalén, en el 348, consideró únicamente los 22 libros como auténticos en el Antiguo Testamento, agrupados del modo antes mencionado. Por su parte, tenemos también a Atanasio, que en su carta 39.7, que la escribió aproximadamente en los años 326, él declaró y enumeró específicamente los 22 libros canónicos del hebreo. Y dice así literalmente: además de estos hay otros libros que ciertamente no están incluidos en el canon. Así pues, de ninguna manera ellos intentaron ocultar estos libros, sino que los mencionan, pero no son del canon. Y se refería al libro de la sabiduría de Salomón, a la sabiduría de Sirac, a Esther, a Judith y Tobías. Todos estos libros los pueden encontrar en una versión convencional de la Iglesia Católica, y pueden encontrar cada uno de estos apócrifos. Ahora, los apócrifos los podemos agrupar en grupos, valga la redundancia, de acuerdo a la temática que tratan. El primero de ellos es los libros que son eminentemente históricos, y al respecto encontramos Esdras, el primer libro de Esdras, que en la Vulgata posterior, de versiones posteriores, correspondía al tercer libro de Esdras. Nosotros solo tenemos un libro de Esdras. Entonces, en este libro es una especie de reelaboración de Segunda de Crónicas 35 y 36, o sea, de los últimos capítulos de Segunda de Crónicas. Está incluido Esdras, Nehemías 8, y además hay leyendas, especialmente de las dificultades que tuvieron con los samaritanos, de los problemas que hubo entre los judíos, entre la primera y la segunda migración. Y data aproximadamente del 150 a.C. Así que está fuera de lugar en relación al momento en que Esdras verdaderamente lo escribió, y esto es uno de los elementos básicos que desacredita a este libro como canónico, porque el nombre que usa no corresponde a la época en que este personaje bíblico vivió. Y obviamente los elementos históricos que incluye son pura ficción, porque no pueden ser probados a nivel real. Incluye también lo que acabamos de mencionar, una narración de la restauración judía en Palestina después del exilio. El otro elemento, o los otros dos libros que se consideran históricos, son Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, y es la historia judía bajo Antíoco Epífanes y los asmoneos, que cubre aproximadamente hasta el año 100 a.C. El principal personaje de los libros, de los dos, de Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, es todos los descendientes de Macabeo, y de hecho es el rey Antíoco IV, Epífanes. Y en estos dos libros hay pasajes que relacionan la forma de su muerte, habla también de la vida después de la muerte, de la inmortalidad del alma, y son contradictorios entre sí gran parte de las declaraciones. Y Segunda de Macabeos hace un informe pues casi mítico y legendario de Judas Macabeo. Es la serie de estos reyes que lucharon por la confirmación de la provincia de Judá como reino, y obviamente no corresponden al canon en ningún momento. El segundo grupo de libros apócrifos los podemos resumir bajo el epígrafe libros
básicamente religiosos, en contraposición a los primeros, que narraban básicamente eventos históricos. Entre ellos encontramos Tobías, Judith, el anexo a Esther y también el anexo a Daniel. Tobías, de hecho, es una novela breve, básicamente con el modo de pensamiento netamente fariseo, y procede del año 200 a.C. aproximadamente, y enfatiza, bueno, la ley, los alimentos limpios, los lavados ceremoniales, la oración y el ayuno. Es como si fuera una síntesis de la percepción de la Torá bajo la comprensión farisea. Judith es otra novela, es una novela heroica de este gran personaje. Hay graves errores históricos cronológicos, obviamente también doctrinales, y es originaria aproximadamente del año 150 a.C. Tenemos un anexo al libro de Esther, que es un epílogo posterior, y básicamente lo que intenta es introducir el nombre de Dios, ya que en el original de Esther, el canónico, no está citado estrictamente, y la datación aproximada es del 100 a.C. Tenemos después un anexo a Daniel, que ya hemos mencionado, y son leyendas, son historias míticas, que obviamente no corresponden al tiempo de Daniel. Es la historia de Susana, la de Bel y el dragón, y el canto de los 3 jóvenes en el horno de fuego. Obviamente estos libros, si alguna vez los leen, cualquier conocedor básico del Antiguo Testamento y de los libros canónicos puede constatar que es altamente cuestionable, no solamente el origen, sino también el contenido de estos libros. Después de esta primera sección histórica y de esta que hemos dicho religiosa, tenemos 2 secciones más. La tercera es la doctrinal. Tenemos aquí el libro La sabiduría de Salomón, y básicamente ocupa un área bastante extensa de tiempo, va del 140 a.C. al 40 después de Cristo, y introduce un estilo semejante al de Eclesiastés. En contra se pronuncia de la idolatría, del materialismo y del escepticismo. Después tenemos Jesús Sirach, o el Eclesiástico, que es una obra moralista. Esta es, sin embargo, con el estilo de Proverbios, y su origen aproximado es del 180 a.C. Tenemos la oración de Manasés, que es una obra muy corta, son solo 15 versículos, que aseguran que es la oración de arrepentimiento del rey Manasés de Judá cuando estuvo prisionero en Babilonia, y da la impresión de que fuera un salmo de Baruch, o así lo dice la tradición judía, que se declaró amigo de Jeremías y que es llamado también como su escribiente. Después tenemos el libro de Baruch del 150 a.C., que es un libro sapiencial, también en el estilo de Proverbios, con breves pensamientos, practicando el paralelismo entre lo bueno y lo malo todo el tiempo, y escrito aproximadamente en el siglo I a.C. Una epístola de Jeremías, que generalmente aparece como un apéndice de este libro de Baruch, o a veces se añade al último capítulo de este libro, y por el modo en que fue escrito, por el contenido que incluye, se considera su datación aproximada entre los siglos XIV al II a.C., y fue escrito originalmente en griego. Si por un momento se analizan este grupo de libros denominados doctrinales, ninguno de ellos fue escrito en la época que asume el título del libro, ni tampoco el autor es al que se le asume también la autoría del mismo, lo cual los descalifica inicialmente de los puntos de canonicidad que habíamos mencionado en la primera parte de esta lección. La inspiración obviamente no es de origen divino, encontramos graves creencias, de nuevo se enfatiza la inmortalidad del alma,
la confirmación del infierno como un estado constante de destino para los malvados, la justificación por las obras, es decir, la salvación, el alcanzar el paraíso dando limosnas o cuidando de los pobres, etc. Es una serie bastante extensa de graves puntos doctrinales que contradicen el resto del contexto de los libros denominados canónicos. Una cuarta sección dentro de los libros apócrifos es el segundo libro de Esdras, o el cuarto, de acuerdo a la Vulgata, y aquí se incluyen profecías, visiones, amonestaciones para estos exiliados que regresaron, de modo que puedan garantizar un futuro glorioso para la provincia de Judá, y se data aproximadamente de los años, en el año 100 después de Cristo, y contiene más o menos 7 visiones. Obviamente está fuera del contexto, fuera de la autoría, fuera de la época histórica que le corresponde, y en ningún momento podemos considerarlo dentro del canon. No vamos a mencionar en este contexto las obras pseudoepigráficas que habíamos mencionado originalmente, ya que básicamente son una derivación o modalidades por extensión de los denominados apócrifos, pero si alguno de los oyentes o estudiantes está interesado por conocer más al respecto, en el volumen número 1 de la Introducción al Antiguo Testamento, como las obras mencionadas aquí, van a encontrar el detalle de cada uno de ellos. Está entre las páginas 113 a las 127, van a encontrar también más detalle acerca del canon y muchos más elementos explicativos acerca de los libros apócrifos y de la literatura judía entre los dos testamentos, así como también de la contemporánea de Cristo. Queremos recomendarles las siguientes lecturas. El Ministerio de Curación, páginas 310 y 311, Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 145, 181 y 182, La Educación Cristiana, página 386. Les ruego enfáticamente que procedan a la lectura de estas secciones que les recomendamos, ya que les va a aportar un marco de referencia mucho más extenso del que aquí podemos exponer en la clase, obviamente por problemas de tiempo, y para ello les ruego que, una vez más, lean detenidamente, subrayen, resuman y realicen un esquema sintético de los principios expuestos en cada una de estas lecturas recomendadas, pues le van a ser de gran ayuda en la preparación para su examen final. En cuanto a la tarea que deben realizar por escrito en cuanto a este tema, tienen dos fundamentalmente. La primera es diferenciar entre libros canónicos y apócrifos. Desearía que como mínimo establezcan una lista de 7 elementos diferenciales básicos entre los libros canónicos y apócrifos, y que la argumenten. Es decir, no simplemente diga, bueno, la diferencia es, unos son inspirados y los apócrifos no son inspirados, sino que razonen su diferencia y digan el por qué es así o no es así. Y lo pueden fundamentar partiendo de declaraciones bíblicas, además del espíritu de profecía. La segunda tarea en relación a este tema sería relacionar la datación y su inserción en el canon. Es decir, si recuerdan, una de las primeras lecciones les ofrecía un esquema donde encontraban todos los libros del Antiguo Testamento en el canon actual de la Iglesia protestante, o la traducción protestante que tenemos, y entonces estaba escrito en una de las columnas el autor, en otra la etapa histórica que incluye ese libro. Y por esa razón esta tarea hace mención de ese aspecto ya mencionado, porque deben relacionar
las etapas históricas que incluyen los libros del Antiguo Testamento en relación al canon. Y ruego que el Señor les bendiga en este trabajo y en la realización del mismo. A continuación vamos a tener 10 minutos de pausa